Muy buenas noches. El conflicto interno colombiano del que han hecho parte guerrilla, paramilitares y agentes del Estado ha dejado miles de desaparecidos, un número aún incierto, pues las distintas entidades del Estado, organizaciones de derechos humanos y aún organismos internacionales manejan cifras diferentes. El registro único de víctimas del gobierno establece más de 106.000 desaparecidos. La Fiscalía adelanta 55.000 investigaciones por desaparición forzada. La Unidad Nacional de Víctimas tiene 45.000 casos registrados y Medicina Legal 22.366. Una vergüenza, dice el defensor del pueblo Jorge Armando Tálora, que el Estado no tenga cifras depuradas y serias. Y mayor vergüenza aún es, como asegura el jurista Rodrigo Imprimi, que Colombia tenga más desaparecidos que todas las dictaduras del Cono Sur. Frente a esta atroz práctica que se volvió sistemática y es considerada desde 1998 crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, en Colombia solo hasta el año 2000 fue tipificado en el Código Penal, pese a que desde los años 70 se registraba el fenómeno. Ahora, en el marco de las negociaciones de paz de La Habana, gobierno y FARC llegaron a un acuerdo para la búsqueda, identificación y entrega digna de los restos de personas desaparecidas en razón del conflicto. Un acuerdo con carácter humanitario, no judicial, que contempla dos partes. La primera, la entrega de información por parte de la guerrilla que permita localizar a las personas muertas y enterradas en medio de la selva, secuestrados, fallecidos en cautiverio y guerrilleros muertos o fusilados por sus pares, y el compromiso del gobierno de acelerar la identificación y entrega de guerrilleros muertos en combate y enterrados como NN. La segunda parte contempla la creación de una unidad especial para buscar a los desaparecidos que empezará a funcionar luego de la firma del acuerdo final de paz. Por fin, miles de familiares de víctimas sienten que sus voces fueron atendidas y recobran la esperanza de saber dónde están sus desaparecidos para poder completar el duelo. No obstante, se trata de una tarea titánica, porque lo más atroz de este crimen es que se hace y se comete para no dejar huellas. Muchas preguntas alrededor de este asunto. ¿Será el acuerdo sobre desaparecidos el fin de la impunidad de un fenómeno que viene registrándose desde hace décadas? ¿Todos los actores del conflicto, guerrilla, paramilitares y agentes del Estado estarán dispuestos a aceptar y a reconocer e informar sobre sus desaparecidos? ¿Qué implicaciones tiene el acuerdo en el llamado posconflicto? ¿Cuáles son los principales retos para el Estado y la sociedad dentro del marco de este acuerdo? Para aportarnos claves a estas cuestiones nos acompañan esta noche doña Gloria Luz Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ASFADES, el doctor Alfredo Ramos, senador del Centro Democrático, y el doctor Camilo Sánchez, coordinador de investigaciones sobre justicia transicional del Centro de Estudios de Justicia, y como cada noche el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que ya hecha la presentación y dado el contexto, en primer lugar quisiera conocer la opinión de cada uno sobre el acuerdo FARC-Gobierno sobre desaparecidos y que tratemos de hacer como una mirada breve sobre qué consideran lo bueno, lo novedoso y las dificultades que enfrenta. Quisiera empezar con usted, doña Gloria, que ha trabajado tanto en este tema. Bueno, buenas noches y ante todo pues agradecer la invitación. Para nuestra organización, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, este acuerdo es un paso en algo tan esencial, tan importante para las familias como es la búsqueda, la localización, la identificación y la entrega digna de los cuerpos. Pero sobre todo nosotras creemos y nosotros que se debe pensar en la búsqueda, la entrega, ojalá vivos, de las personas desaparecidas. Sin embargo, en 34 años que nosotras y nosotros llevamos de historia, lucha, de amor y resistencia, pues somos conscientes. 34 años en esta. Nuestra asociación va a cumplir 34 años el próximo mes de marzo, y definitivamente ha sido una de nuestras exigencias, de nuestro caminar, de nuestros gritos, de todas las acciones que hemos hecho, lograr una voluntad política para buscarlos, para encontrarlos y para que nos los devuelvan. ¿Usted siente que este acuerdo es un paso en esa dirección? Nosotros creemos que es un paso que estábamos exigiendo
y primordialmente las dos partes que están sentadas en La Habana, a partir de ese acuerdo están reconociendo que hay desaparecidos. Ya usted lo mencionó en la introducción del programa. Colombia creo que es el único país en el mundo donde no se pueden cuantificar, porque las diferentes entidades manejan cada una. ¿La de ustedes cifras. ¿Cuántas maneja? Nosotros no, en este momento no le manejamos cifras, porque es que nosotros no nacimos para contarlos como cosas, nosotros nacimos para exigir su regreso a casa, pero también nacimos para hablar de ellos y de ellas, para hacerlos visibles, porque la desaparición forzada es un crimen atroz que busca hacerlos invisibles, borrarlos, que no existan. Perdón, doña Gloria, pero usted habla de que los devuelvan. ¿Ustedes creen sinceramente que alguno de los desaparecidos está vivo todavía? Bueno, nosotros, esa esperanza es la que nos mantiene en esta lucha, pero también somos conscientes que muchísimos de los desaparecidos en este país están en los cementerios municipales, en los cementerios y enterramientos clandestinos, pero la mayoría, para nosotros, nuestra experiencia, nosotros fuimos quienes buscamos a los desaparecidos desde los 80, en los 90, porque nadie los ha buscado. Hemos construido y hemos aportado diferentes herramientas. Es más, las herramientas jurídicas existentes han sido un aporte de la lucha de los familiares, en medio también de la invisibilidad, porque no solamente de la indolencia y la indiferencia del Estado. El desaparecido directo, sino sus familiares. Yo quisiera hacerle una pregunta muy personal y si no quiere, pues no la contesta. ¿Usted tiene un familiar desaparecido y eso la vinculó a la causa? Yo me vinculé a raíz de la desaparición forzada de mi hermano Leonardo. ¿En qué posteriormente fue desaparición mi hermano Luis Miguel. Dos hermanos tiene desaparecidos. Sí, ¿y usted tiene idea, pistas de quién pudo haber sido? ¿En qué circunstancias? Bueno, mi hermano Leonardo era un líder estudiantil de secundaria, tenía 19 años y era pintor. Por supuesto, la desaparición nosotros sabemos que fue responsabilidad de organismos de seguridad del Estado, igual mi hermano Luis Miguel. ¿Los dos? Sí. Bueno, lo sentimos fueron mucho, desaparición en diferentes momentos se entiende por y en qué diferentes circunstancias. Nuestra familia tiene claro que fue una desaparición forzada por parte de agentes del Estado. Doctor Camilo, hagámosle entonces haga una revisión, deme su visión de cómo ve este acuerdo de FARC y gobierno para buscar a los desaparecidos y hacer una entrega digna de sus restos a sus familiares. Yo coincido en que es un acuerdo muy importante porque en primer lugar reconoce que hay personas desaparecidas. Uno de los peores efectos de la desaparición, digamos, es eso de no solamente eliminar físicamente a la persona, sino buscar eliminar su recuerdo y negar absolutamente que hemos tenido desaparecidos. Hasta el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, en la defensa que hizo el Estado colombiano originalmente ante la Corte Interamericana del caso del Palacio de Justicia, se dijo, no, es que no están desaparecidos. No hay desaparecidos. Entonces, eso que hoy en día se reconozca es importante. Pero a ello le voy a hacer una interrupción. No hay una unidad de desaparecidos que existe desde 2000 y pico, es decir, ya no hay un reconocimiento, no está tipificado el delito. ¿Y por qué si está tipificado ya hay un reconocimiento de que es un delito y que hay desaparecidos? Solo hasta ahora sí, ¿piensa usted que hay un avance? Yo creo que nosotros hemos intentado confrontar muchas barreras que ha tenido la desaparición y por eso yo creo que hay algunas cosas novedosas en este acuerdo. A ver. La primera es, uno podría decir, bueno, hay 4 cosas que nosotros nos gustaría ver frente al fenómeno de la desaparición forzada. La primera, que como muy bien nos lo recordaban acá, es la idea de la ubicación, identificación y entrega digna de los restos. Eso es una tarea específica. Pero eso no nos dice, por ejemplo, por qué desaparecieron. Claro. Ahí encontramos los cuerpos, ahí los identificamos, pero ¿por qué sucedió? ¿Quién fue el que lo hizo? Todo ese esclarecimiento, la verdad, es, digamos, un segundo momento. De ahí la Comisión de la Verdad. Exactamente, eso no lo haría esta unidad, sino se concentraría por eso. Dicen es un acuerdo humanitario, porque es para hacerlo primero, pero no necesariamente se va a concentrar en el resto. Entonces, el segundo es el por qué, cómo fue. El tercero sería cuáles son las consecuencias de eso, es decir, ¿y qué hacemos con los que cometieron? Claro. ¿Cierto? Para eso y están los tribunales. Exactamente, por eso estaría el tribunal. Y el cuarto sería cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar. Entonces, yo creo que para que quede muy claro, se va a concentrar es en el primero.
¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta sobre impunidad. Ahí hay ciertas dudas y dificultades de cómo enfrentarlo, porque esto se va a concentrar, esta unidad se va a concentrar en esa primera fase y no en todo el fenómeno. Sí. Exactamente. Para eso tenemos ya el camino de comisión de la verdad o de los tribunales, pero esto va a ser como la primera parte. Ahora, un segundo tema que nosotros hemos tenido dificultad para entender toda esta de las cifras y para entender lo que ha sido el fenómeno es el hecho de que jurídicamente la desaparición forzada como delito requiere unas ciertas características, que el delito se cometa por ciertas personas con cierta carga de autoridad, pero la gran pregunta es ¿qué pasa cuando físicamente no sabemos, cuando se ha desaparecido y no cumple con esas características tan y también está desaparecido. Estrechas? Claro, sí. A mí me duele igual, sí. ¿Cierto? Entonces yo creo que uno de los avances de esto es que de manera amplia se compromete a la búsqueda de las personas desaparecidas, sin apellidos, sin títulos jurídicos, sino vamos a buscar los desaparecidos. Y para que eso ocurra, yo creo que hay que tener voluntad política, que es lo que no ha habido en estos 15 años que usted había relatado. Yo quería interpelar, sí. Es que la misma desaparición forzada busca eso, no dejar evidencia, no dejar huella, no saber quién lo hizo, por qué lo hizo, uno lo intuye. Pero uno realmente no tiene las respuestas, que es lo que los familiares hemos insistido en buscar, no solamente a ellos, sino esas respuestas de las que habla Camilo. Listo. Doctor Ramos, ¿cuál es su mirada de este acuerdo de FARC-Gobierno? Pues bueno, esto hay que verlo desde varios puntos de vista, entonces voy a intentar ser muy breve en 2 o 3 apreciaciones para después desarrollarlas. Lo primero, hombre, uno ve que aquí no estamos hablando de acuerdos sino de comunicados. A mí me preocupa eso de lo que ha venido sucediendo en el proceso de negociación en La Habana. Aquí no estamos hablando de temas concretos, simplemente de unos puntos muy generales sobre cómo llegar a una supuesta verdad, tema que me preocupa, unos mecanismos para conseguir esa supuesta verdad. Creo que aquí se está creando una burocracia innecesaria, que ya en Colombia existen mecanismos para hacerlo, y me preocupa la extrajudicialidad que se le está dando a todo el componente de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Yo creo que a grandes rasgos lo que se va a lograr con este comunicado, repito que no acuerdo, que todavía tiene mucho por desarrollar, es entregarle una ilusión a los colombianos para finalmente no lograr mucho. Uno ve claramente cuando dice que cuando sea posible las FARC van a colaborar, que la palabra cuando sea posible es de lo que más se repite en el comunicado que entregaron conjuntamente el gobierno y las FARC. A uno le preocupa esto, porque definitivamente la apreciación es que no existe un compromiso real, especialmente de parte de las FARC, que se sigue intentando igualar siempre al Estado con las FARC, que es una organización terrorista. Ahorita, si quieren, profundizamos este debate que tenemos que seguir dando sobre la idea del conflicto interno en Colombia. Ya que hicieron bulla. Y No, aquí hicieron bulla, no, es que lo interrumpo para decirle, dice que se iguala al Estado con las FARC. Es que los autores de las desapariciones han sido de distinta índole, han sido las FARC, han sido también el ELN, en mucho menos escala, han sido los agentes del Estado, han sido los paramilitares, han sido las llamadas autodefensas. Entonces hay que hablar de todos los actores del Estado, de todos los actores que han participado en eso, diferencia lo cual no equivale a igualarlos, como dice usted, sino a igualar sus actos. Me parece a mí que eso es lo primero que hay que hacer, saber que si alguien ha sido desaparecido... Ese delito es delito, no importa quién lo cometa. Por eso, el presidente Uribe, recién elegido, y el presidente Pastrana, todavía en funciones, acordaron que había una especie de moratoria de 7 años para que el delito de detención, desaparición entrara, no a ser tipificado, puesto que lo acaba de hacer, sino a entrar a la Corte Penal Internacional. La diferencia es que el Estado no se crea para delinquir. Pero aquí hicimos la moratoria para que la Corte, para la intervención, posible intervención de la Corte Penal. La diferencia es lo que no trasciende y que se intenta ocultar, Antonio, siempre es que el Estado no se hace, disculpen, para delinquir.
Mientras que las organizaciones criminales, ese es su objetivo fundamental. Pero cuando está delinque tiene que responder. Es más grave Pero aún, delinque. justamente porque Perfecto, somos- y está muy bien y es muy bueno que se sepan. Si agentes del Estado, incumpliendo las normas, incumpliendo la Constitución, incumpliendo cualquier designio del cual deberían estar defendiendo, cometieron esas acciones, pues bienvenidas. Pero la diferencia muy clara es lo que yo en el comunicado es que las eso sea un FARC... acuerdo concreto. Primero, no hay, o sea, queda mucho por desarrollar, con mucha claridad. Segundo, el gobierno duda de la tiene voluntad muchas de más las FARC. obligaciones que las FARC, si ustedes los ven. Aquí el gobierno queda con la idea de acelerar los procesos, mientras que las FARC simplemente van a decir, cuando les sea posible, recordar dónde están los supuestos desaparecidos. No existe claridad en las obligaciones de las FARC, por un lado, pero adicionalmente, algo que es más preocupante. Pero ¿no cree usted que si estableciéramos obligaciones iguales para los dos, ahí sí los estaríamos equiparando? Porque a mí me suena la idea de que el que legítimamente tiene la obligación de juzgar y de investigar es el Estado. ¿No le parece? Sí, pero además la tiene diferencia la es... obligación de buscarlos y de encontrarlos. Y La de diferencia, aplicar es que, justicia. la diferencia es que los delincuentes, sea cual sea de donde provengan, sean de las FARC, sean infortunadamente agentes del Estado como los pudo haber habido, que cometieron este tipo de delitos, hombre, el compromiso debería ser de esas partes ayudar a esclarecer la verdad. No, como se hace aquí, simplemente a entregar unos supuestos sitios cuando les sea posible y de esa manera dejar a todas las víctimas, a todos sus familiares con la idea, con la esperanza de que algún día se va a lograr esto. Pues Ahí es una queda muy esperanza claro. que siempre ha estado desde que desaparecieron los familiares y uno diría, y muchos lo que sostienen es que ha habido una gran negligencia y una gran indolencia del Estado para buscar desaparecidos, para reconocer el delito, para, digamos, se crean unas unidades, se tipifica el delito, pero nadie hace nada. Sí, La el voluntad punto- política ha faltado de parte del Estado cuando es su obligación primordial. Es que desde el punto de vista, lo tomo desde las FARC, desde el punto de vista de las FARC, el delito de desaparición forzada, que empezó desde el 2001, se creó Sí, como pero como delito autónomo del 2001. La ley 589 fue aprobada en el 2000. En el 2000. Es la que Comienza desde el tipifica 2001. como delito de la Efectivamente. desaparición forzada. Perfecto. El punto es el siguiente. Si uno compara, Lo que no quiere decir que no haya habido desaparición forzada No, la antes de desaparición empieza forzada en desde Colombia desde los 70. inclusive desde antes como, de deli- antes. como delito autónomo, porque la desaparición forzada se crea como un delito de Estado, que después fue a otro tipo de organizaciones políticas, un debate que ahorita haremos más adelante. Vamos a partir de la base de que, y no lo podemos aceptar, que la FARC es una organización política. Ah, no, Si pero es que aún- eso sí, no, no. es que eso Entonces no ahí espera, sí ya no se puede la discusión porque Vamos, es que es la parte del negociación, debate, no claro, parte del pero debate. la negociación se está dando como negociación política, como un proceso de sometimiento a la justicia, Cuando- que es el caso que se hizo con los Cuando paramilitares. un criminal comete secuestro, más tortura, más asesinato, eso digamos que sería la consolidación, Cuando una un consolidación agente- de concursos, cuando un agente del un Estado concurso, comete Bueno, secuestros, igual un concurso de agente del delitos. o más Estado, igual un torturas. agente del Estado Yo o un termino paramilitar la idea. que Un concurso de actúa delitos. con connivencia del Estado. Un concurso de delitos, se creó posteriormente un delito autónomo que se llama desaparición forzada. Es un secuestro, seguramente torturas, porque no sabemos, seguramente no sabremos cómo fue la forma después Que del fue lo que les secuestro. pasó a algunos Exactamente. en el Palacio de Justicia por fuerzas del Estado también. Entonces, Ahí va siempre un caso excepcional versus la generalidad de lo que hacen las FARC. Lo que logramos hacer, lo que se ha logrado hacer con este tiempo. En Y tanto, se sabe desde hace mucho tiempo es que es mucho más frecuente el caso de secuestro, desaparición por parte de agentes del Estado que por parte de otros grupos, tanto paramilitares como FARC. pues las como- estadísticas no lo dicen así. Si yo miro las Por favor. claro, estadísticas, entonces, Claro que Por sí. favor. porque estas son estadísticas de diferentes usted entidades del suelta sus Estado. estadísticas. No, son diferentes entidades no, del por eso Estado. le digo, usted da sus estadísticas, hacemos una interrupción que ya me están aleteando y después le damos la voz a Ahí doctor Camilo de Doña existe una Gloria. inconsistencia en estadísticas, pero yo solo hablo de las que dan supuestamente hechas por las FARC o el ELN. La Fiscalía habla de 19.254 desaparecidos, la Procuraduría 2.760, la Unidad de Víctimas de 159.000, la Defensoría del Pueblo 21.080, el Centro de Memoria Histórica de 5.016. Hechos, repito, de las FARC, del ELN
y de estos grupos al margen de la ley. Aquí no entran los... ¿Y usted tiene estadísticas de los de agentes del Estado? No, díganmelas ustedes. No, porque no, ustedes la tienen. Bueno, listo, entonces, bueno, conocimiento. un momentico, entonces vamos a dejar hacer una breve interrupción y le damos la voz al doctor Camilo, que sabe eso, a doña Gloria, que lleva 30 años o más en esta lucha, porque yo creo que... no tenía estadísticas. No, por eso, pero vamos, no, que dice no que manejamos no se cifras. manejan porque no No quieren manejamos, manejar cosas. Como familiares no manejamos cifras. porque no es nuestra responsabilidad. Exacto. Pero sí sabemos en estos 34 años qué es lo que ha pasado y quiénes son los responsables. Bueno, hacemos una breve interrupción y volvemos. Bueno, doctor Camilo, estaban diciendo aquí que extrañaban sus opiniones como jurista. Sobre todo lo que se ha dicho, denos una visión, háganos un análisis. Miremos, ya nos dieron estadísticas que él maneja. ¿Hay estadísticas por parte de los desaparecidos por parte de gente del Estado? Hay, como nombramos, distintos números y cifras. Como jurídicamente la cuestión a veces es compleja, porque en algunos casos se habla de desaparición forzada, que incluye solamente aquellos que han sido tomados por un acto de autoridad. En otros casos se habla de personas que han desaparecido y no se sabe, entonces por eso varía un poco. Yo creo que uno de nuestros temas fundamentales es llegar a un momento para el país en el que ya no tengamos más esta discusión y en donde podamos decir, uno, si hubo desaparición forzada, en segundo lugar, nuestros desaparecidos son estos. A eso yo creo que es lo que debemos llegar, y por eso yo celebro mucho este acuerdo. Hay una cuestión en la que yo sí creo que debemos reparar mucho, y es, yo entiendo la idea de que en el comunicado se establece una cierta conexión de esto con los otros mecanismos que no parece tan evidente a menos de que uno esté concentrado en la minucia, y es la siguiente. Obviamente esto se comunicó como un comunicado, como se han hecho los 60 y pico de comunicados de todos los acuerdos. Ellos acuerdan y luego salen públicamente a comunicarlo. Es como ha funcionado no solamente para desaparición forzada ni para justicia, sino como ha funcionado en los 3 años que llevamos en este proceso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, para que los que estén obligados a rendir cuentas ante el tribunal hayan primero pasado por el sistema de la Comisión de la Verdad? ¿Cómo obligamos para que también hayan pasado por el sistema de la Unidad de Desaparecidos? Eso para evitar que no sea cuando quieran, como puedan, sino que realmente sea una obligación jurídica. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que es fundamental que se reglamente eso. Yo creo que nosotros hemos tenido 3 tipos de barreras a la hora de enfrentar la desaparición forzada. Uno, han sido jurídicos, que los tuvimos mucho en una época, cuando no considerábamos la desaparición forzada un problema, sino lo consideramos que era una tortura con secuestro. Hoy en día ya hemos superado muchos de esos, no totalmente, pero ya muchas barreras jurídicas las hemos superado. Un segundo problema que hemos tenido son los problemas técnicos de cómo enfrentar las desapariciones. Como por ejemplo, en Justicia y Paz hemos visto, ha habido mucha información de lugares de enterramientos, pero luego técnicamente no hemos podido esclarecer los hechos, no hemos podido esclarecer, por ejemplo, a dónde pertenecen los restos, todo ese tipo de cuestiones. Y el tercero ha sido político. Falta voluntad política, poderes enquistados todavía en muchísimos lugares de la sociedad, algunos de ellos en el Estado, en que tienen un pacto o de silencio o buscado hacia la impunidad. Yo creo que tenemos que ver este acuerdo, pero no solamente este acuerdo es parte de un engranaje más amplio. Este acuerdo tiene que ser parte de Comisión de la Verdad y tribunal específico, ver cómo enfrentamos esos 3. Yo creo que ahí es donde está la clave y es lo fundamental. ¿Cómo se engranan? Porque según el comunicado, el acuerdo es de tipo de carácter humanitario y no judicial, es decir, es extrajudicial. Sin embargo, más adelante se lee que esto es sin perjuicio de que puedan ser llamados o por los tribunales o por la justicia ordinaria, puedan ser solicitadas esas pruebas para incorporarlas. O sea que sí tiene la posibilidad de volverse judicial, y la pregunta es, ¿esto no va a ser un obstáculo para los que quieren informar o tienen información y podrían darla
darla porque piensan que esto puede terminar en un juicio? No solo por eso. Acá nosotros estamos enfrentando un problema bien difícil y es el siguiente. Si nosotros judicializamos todos los casos de información, eso quiere decir que tenemos que utilizar las reglas de búsqueda, de embalaje de la prueba, a lo judicial. Y eso cuando tenemos, no sabemos cuántos, pero si vamos por el número más bajo, 50.000 casos, haría imposible que esto humanitario lo logremos. Pero, ¿cuál es el dilema de eso? Que si hacemos todo administrativo y no seguimos las reglas más judiciales, luego podríamos usar esas pruebas hechas bajo otra forma dentro de los juicios. ¿Cómo establecemos ahí un punto intermedio? Yo creo que va a ser lo clave de esa reglamentación. Esa es la dificultad. ¿Usted qué? Pues yo creo que eso es un reto. Hay una Sí. diferencia entre lo que dice el Estatuto de Roma frente a la desaparición forzada y el delito en Colombia. Yo creo que el doctor Camilo nos puede dar muchas más luces. La desaparición forzada para el Estatuto de Roma lo hace el Estado o las organizaciones u organizaciones políticas. Son los sujetos activos. Mientras que en la legislación colombiana son los grupos a la margen de la ley. Eso es una gran diferencia. Ahí empieza el tema de la beligerancia, del estatuto de beligerancia, donde se puede romper la diferencia que tenemos muchos frente a la visión de lo que han sido las FARC en la violencia en Colombia. Pero si el Estado colombiano suscribe el Estatuto de Roma, pues esa es la concepción de delito, de la desaparición de delito forzado, está incorporada al bloque de constitucionalidad, ¿o no? Pero habría Pero una... también está la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que fue ratificada por Colombia y que en el marco conceptual responsabiliza en primer lugar a los estados, por acción directa o por omisión, al cumplimiento de su obligación y de su deber de protección, pero también de asumir acciones para rescatar a las personas vivas, que no se repitan los hechos, que a las familias se atienda y todo lo más, el derecho a la verdad, el derecho a la dignidad, el derecho a la memoria, pero algo muy importante que tiene la convención, que casi nadie lo menciona, y es que la convención eleva a rango universal no ser desaparecido. Aquí en nuestra normatividad tenemos muchísimo, doctor Germán. Tenemos el artículo 12 que prohíbe, prohíbe básicamente la práctica de la desaparición forzada, pero yo creo que aquí lo hemos planteado y los familiares lo hemos dicho muchas veces. Este es un problema de voluntad política. Tenemos muchas herramientas jurídicas. Tenemos el mecanismo de búsqueda urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos, la misma Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La Fiscalía General creó una unidad de desaparición y desplazamientos forzados y no ha funcionado ninguna, porque no hay voluntad política, no hay compromiso y no hay algo que nosotros los familiares creemos. Ese compromiso que nace en la sensibilidad frente al drama de las familias. Creo que el acuerdo es un acuerdo de carácter humanitario, es un poco el modelo que se aplicó en Bosnia y Herzegovina, que ante todo era rescatar los cuerpos, identificarlos sin afectar los procesos jurídicos, y el acuerdo sí lo contempla. Además, lo que se encuentre en la búsqueda y en estos cuerpos que seguramente se van a identificar, van a ir en muchos casos al proceso penal. A ver. El delito de desaparición forzada, si lo vemos desde el Estatuto de Roma, es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, que no es un delito político. Tiene un tema muy interesante, que no puede hacerse no pueden hacer tribunales especiales. Tiene que ser la jurisdicción del país la que ratifique las sentencias en este tipo de delitos. Algo que creo que va en contradicción con ese tribunal que están queriendo proponer las FARC. No, yo no estoy de acuerdo. Eso es interesante, eso yo creo que es un punto de discusión hacia adelante. Y eso yo creo que va a tener algunas talanqueras para lo que se quiera hacer. Tiene que existir se tiene que castigar efectivamente, no puede haber impunidad. Ahí vendrá entonces después la discusión que tendremos sobre si las granjas de trabajo son o no impunidad, serán puntos aparte. Pero el tema de fondo es
existe una contradicción entre la legislación colombiana y la legislación internacional frente al punto de desaparición forzada. Porque habla una organizaciones políticas, la legislación internacional, mientras que un grupo al margen de la ley no necesariamente es una organización política como lo Pero es toma ahí donde la no va a poder darse la legislación discusión, porque colombiana. usted parte de la base de que no tiene carácter político la organización de las FARC. Sí, y lo hago desde el punto de vista técnico. Esto no son los caprichos que a veces piensan que, como si nosotros nos estemos inventando esto. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene 3 elementos que le da al conflicto armado interno, que son control territorial, representación popular y una insurrección frente a un gobierno respetando unos mínimos humanitarios. En los 3, si uno ve claramente los 3 requisitos del que habla la Cruz Roja, en Colombia ninguno de los 3 se da. El control territorial que se ha dado en Colombia, pero es que entra entre los mínimos humanitarios viene el tema No, pero ahí podemos echar para atrás y uno de no diría que violentar. cuando Uribe planteó la negociación con las FARC, con las autodefensas, quería que los reconocieran como políticos y entonces se les hubiera desbaratado, porque se las desbarató desde antes, estaría desbaratado de antemano. Lo que Pero pasa yo es creo que, ese no es- para pero- efectos de buscar que cese la violencia, yo creo que lo que se está buscando es intentar forzar a unos actores que no son políticos como parte de un conflicto que no Pero existe desde un punto usted de vista hablaba de objetivo. caprichos, no fue un capricho de Uribe decir que aquí no había conflicto interno, sino amenaza terrorista cuando llevábamos años diciendo que había conflicto interno, pues no sé, si partimos de supuestos distintos no va a haber pues, ser pero posible si la vemos discusión. hoy, es que yo no sé desde cuándo las FARC dejan de ser una organización terrorista. Y ese es un punto que hoy existe un reconocimiento internacional de ello. Estamos hablando de unos de los elementos que han concurrido en estos 50 años de conflicto, que son los desaparecidos. De acuerdo. Usted dice, como las FARC no son un elemento político, quiere decir que no podemos hablar de desaparecidos. Es más o menos lo que estoy entendiendo. Es decir, usted se niega. Digamos que lo a que estamos mientras no se- esforzando, hay una cosa clara, si nos ponemos desde un punto de vista eminentemente técnico, las FARC no podrían ser un actor, no Si pueden ser un lo actor ponemos desde un político. punto de vista Que aquí lo queramos eminentemente forzar en práctico. Colombia para intentar darle una cantidad de prebendas, para intentar igualarlos al Estado, para intentar decir que 50 estamos años... Estamos no, igualando estamos al Estado. hablando A de ver, las a preventas. ver, Yo quisiera doctor dar un Camilo. punto jurídico que tal Doctora vez puede Gloria. ayudar. A ver, ¿no? En primer lugar, sí, quiero contradecirme porque en primer lugar quisiera decir, yo creo que esta discusión jurídica nos está separando de donde realmente quisiéramos llegar, que es a la cuestión humanitaria de este acuerdo para la ubicación, la identificación y la entrega de restos. Pero ahora dejemos eso ahí y vamos al siguiente punto. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar, un examen preliminar acá en Colombia. Y por ese examen preliminar está investigando a distintos actores que la Fiscalía cree que pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo la desaparición forzada. Y ahí ha incluido tanto agentes del Estado como a miembros de las guerrillas. Y Es de los decir, en paramilitares. ese artículo del Estatuto de Roma que usted está citando, la Fiscalía entiende que lo pueden cometer tanto agentes del Estado como aquel grupo que tenga una política de desaparición. Ahí no les da la categoría de que si son o no políticos, lo que se pregunta es, ¿tienen una política para desaparecer? Y ella dice, estos tienen una política para desaparecer, también los voy a investigar por eso. Así que la discusión jurídica, creo yo, a mi juicio, termina siendo irrelevante. Irrelevante porque tanto desde el punto de vista del Estatuto de Roma como desde el punto de vista de nuestras normas jurídicas, en Colombia podría uno decir, no importa de dónde venga la violencia, puede haber desaparición forzada. Y yo creo que ahí estamos, y yo me siento de acuerdo con eso. Es decir, yo me siento a gusto con que pueda existir responsabilidad para unos y para otros en caso de que unos y otros hayan cometido. Yo creo que eso es una cuestión y una buena noticia para el Estado de Derecho colombiano. No, de acuerdo. Y creo que son avances. Y repito, si uno lo ve, voy a quitar el tema de que sean o no organizaciones políticas las FARC. Hablemos del delito de desaparición forzada. Lo que vemos, y a mí me parece muy bueno que se haga ese comunicado, repito, que no acuerdo, ese comunicado, y hombre, que se puedan identificar y que se le pueda decir la verdad a todas las víctimas, a todos los familiares, y ojalá si existen personas secuestradas, que hoy no sabemos si han sido asesinados o no, muertos, sí. puedan ser devueltas de inmediato a sus familiares. Yo creo que eso es muy bonito en el papel. ¿Qué dificultades veo yo? Unas dificultades prácticas enormes de conseguirlo.
Primero, porque las FARC, pues muchas personas han sido dadas de baja, no saben, y muchas personas fueron responsables de esos delitos, de los de secuestro y de la tortura, asesinato, que se pone como desaparición forzada en su momento. Entonces no va a haber claridad sobre todos y cada una de las personas. Segundo tema que me parece preocupante, y creo que esto es algo que lo tenemos que mirar con mucha objetividad. Existen muchas entidades del Estado que han venido haciendo una tarea. ¿Quién nos dice que porque se creó una nueva unidad, que esa va a ser la salvación y la panacea? Está la unidad de víctimas, está la Fiscalía, está la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Todos han venido investigando este delito y no ha habido avances serios. ¿Por qué? O sea, es difícil saberlo, pero se ha dicho varias veces, pero no falta va a de ser voluntad política. Es que esta es un acuerdo, para mí se hay acuerdo, Sí. un acuerdo que tiene que ver con la voluntad política. De hecho, al llegar a este acuerdo, que es de carácter humanitario, en principio, se está reconociendo responsabilidad de las dos partes. Entonces, aquí lo que tenemos que hablar, y de eso estoy de acuerdo con Camilo, es que tenemos que apartarnos de lo judicial, porque si no, el acuerdo no va a funcionar y no se va a entender. Pero de todas maneras, me parece que el doctor Ramos sí señala que hay muchas dificultades. Claro. ¿Cuáles ve que ustedes son las mayores dificultades y cómo salvarlas? Bueno, Porque es que 50.000, digamos, llegar al fin de 50.000 casos, pongamos esa cifra, pues suena prácticamente imposible, pero tiene que llegarse a algún punto, tienen que ponerse algunas metas. ¿Dónde están los mayores retos, las mayores dificultades y cómo pensaría usted que se pueden solventar? bueno, hay muchas. Yo creo que una primera es la persistencia del conflicto, porque la persistencia del conflicto hace que sea inseguro buscar y segundo que sea estratégico no solamente desaparecer, sino mantener la desaparición. Entonces, por ejemplo, es estratégico para mí no decir cuál es el paradero, es estratégico para mí no establecer cómo fue que yo lo hice, porque yo sigo parte de un conflicto. Entonces, yo creo que definitivamente desarmar el conflicto es fundamental para empezar a enfrentar la desaparición. Yo creo, sinceramente, yo soy muy pesimista de que en un conflicto andando uno pueda esclarecer masivamente desapariciones forzadas. Llegará a algunos casos como hemos llegado gracias a la voluntad férrea como la gota de muchas fría, personas dándole, acá, sí. exactamente, como la señora Lalinde, qué sé yo, como ustedes en las FADES, pero masivamente no lo vamos a lograr. En segundo lugar, nosotros hemos tenido problemas técnicos. Yo sí creo que a pesar de que tenemos varias entidades que se han ido formando y que en su momento la hemos presentado cada una como lo más revolucionario de lo revolucionario, creo que hemos tenido problemas técnicos. Eso lo vivió la Fiscalía, por ejemplo, cuando empezaron las declaraciones de muchos paramilitares y empezaron a haber fosas con miles de formas de buscar y de todo esto. Ahí nos vimos a gatas porque luego el proceso técnico de identificación no es menor. No es menor, ¿El es tiempo difícil, además borra huellas o no? es costoso. Las pruebas genéticas, médicas, las excavaciones. Piensen ustedes en un solo caso. ¿Tenemos recursos La humanos escombrera. suficientes? Allá iba, es que no estamos preparados. Esa sí es Exactamente. una dificultad. No tenemos ni el personal científico ni técnico Ni los recursos ni mucho financieros. menos los recursos. Ese también es el reto del gobierno, cómo garantizar los recursos, por lo menos para que el banco de perfiles genéticos ya funcione, porque necesitamos con urgencia esa herramienta. Cómo contratar la cantidad de personal que tenga que empezar por identificar todos los cuerpos esqueletizados que están embalados en las bodegas de la Fiscalía, que se sacaron con el boom de la Ley de Justicia y Paz, con las supuestas versiones o algunas de las versiones de Pero los ellas no permitieron, paramilitares. esas versiones no permitieron Pero encontrar casi el error 3.000 ¿por qué fue? Porque desaparecidos. se fue y se exhumó sin saber a quién se iba a buscar y mucho menos a quién se iba a encontrar, porque además se hicieron exhumaciones en territorios donde no habían denuncias, donde no había con quién cotejar la información. Ya. Por eso ese es el primer reto De ahí y la tendremos primera que aprender. dificultad. Tendremos que garantizar la identificación de estas personas, pero también de todas las filas y filas de familiares que están
esperanzados en que se localicen a sus familiares. En toda la cantidad de ¿Cuántas cuerpos familias están en los afiliadas a cementerios. ustedes? ¿O con cuántas familias? Nosotros tenemos alrededor de 600 familias a nivel nacional, Claro. pero igual asesoramos y hemos acompañado A muchas víctimas. Sí, un número indeterminado. Yo estuve la semana pasada en Cimitarra, allí se está interviniendo, ustedes vieron también las noticias, que se está interviniendo el cementerio de Cimitarra, sí. donde hay un sinnúmero de cuerpos en estado de no identificación. Todos los cementerios en Colombia tienen cuerpos NNs. que son mal llamados NNs y que merecen ser identificados. Para eso tiene que haber pues exhumaciones, pruebas de ADN, que son lo que decía Camila, costosísimas, y que necesitamos esa voluntad política para que esto funcione. Son dificultades. Lo técnico creo que es lo más difícil de llevar a cabo. Y claro, totalmente de acuerdo, no es posible hacer una labor en medio del conflicto. Si no hay un cese bilateral y no hay un cese a la desaparición forzada y a la violencia, pues definitivamente no vamos a poder cumplir con este propósito que tiene el acuerdo. ¿Ustedes consideran que sigue habiendo desapariciones forzadas en este momento del conflicto? Bueno, hacemos Ahorita mismo, cuando estaba aquí esperando que empezara el programa, recibí información de Barranca Bermeja, una señora de 53 años, está desaparecida desde el domingo, ¿no? Hay demasiados casos, pero como siempre, en silencio. Hacemos una breve interrupción y volvemos para terminar el programa. El doctor Ramos estaba haciendo aquí en este paréntesis una pregunta. Yo creo que la haga aquí al aire a sus compañeros de panel. Doña Gloria, es que usted hablaba de una persona que se desapareció el fin de semana, etcétera. Pero yo le pregunto, ¿usted cómo determina que es una desaparición forzada? Es que ya decir que eso es un delito cometido por X o por Y persona o grupo, etcétera, es un camino muy largo. Uno no sabe si es una persona que, no sé, que se le quiere escapar a la familia, que ya está cansada y que se perdió, o que simplemente se fue a un grupo al margen de la ley por su propia voluntad y hace pensar que de alguna manera fue indebidamente llevada por alguien más. En fin, ¿cómo se determina eso? Porque es que hay que tener mucha objetividad para no empezar a caer en mucha especulación que parece que puede haber alrededor de este proceso, de este tipo de Quiero aclarar delitos. que yo mencioné el caso, pero no estoy responsabilizando a No, nadie. no, claro. Pero además hay una característica. Esta persona desde el domingo no aparece en Barranca Bermeja. Esa es una situación, un indicio. es un antecedente. El contexto de la región influye para poder determinar. Nosotros no determinamos la conducta, pero nuestra experiencia nos lleva a que en Barranca las señoras, una señora de 53 años que todos los días se ubica en el mismo sitio, tiene una venta, un puesto en la calle, todos los días se sitúa ahí, no se va porque quiera irse para un grupo, no. Le estoy hablando del caso, me acabaron de mandar la información, pero muchos otros casos en un contexto como el del Magdalena Medio se ha podido establecer que son desapariciones forzadas. ¿Sí? Nosotros en este momento no estamos determinando la conducta ni el responsable. Estamos hablando de que todavía hay desapariciones. Les prende la alarma, pero es válida la pregunta del doctor Sí, Ramos porque yo quisiera sí, saber. ¿cómo hace uno? El contexto entiendo. Sí, pero hay otro, el contexto. Sí. Pero también hay familiares de personas que son líderes reconocidos. Claro. Eso es parte del contexto cultural, familiar. Esos son los antecedentes que pueden determinar la conducta. ¿Ve? Pero la conducta la determina, de acuerdo a la ley, la fiscalía, ¿no? La justicia. La justicia. Yo quisiera decir algo. Yo creo que la lucha por establecer la desaparición forzada como un delito autónomo ha sido muy importante, creo que es muy importante todavía para establecer las responsabilidades y para establecer sobre todo las protecciones de las víctimas de esa desaparición. Pues yo creo que una cuestión que no debería llevarnos es por establecer la chaqueta de fuerza del derecho
no ver la realidad social y el drama que tenemos. Yo creo que por eso es una de las cosas que a mí más me gusta de si este acuerdo se hiciera realidad, es el hecho de que aquí hay muchas preguntas sin resolver. La primera es, ¿cuántas desapariciones forzadas hay en Colombia? ¿Cuántos desaparecidos tenemos? Por ejemplo, personas que técnicamente no pudiera que no llegáramos a considerar como desaparecidos forzados. Yo sé que hay una discusión, pero por ejemplo, una persona que murió en un combate y fue enterrado como un UNN. Uno podría decir, hay una larga vía jurídica a establecer si ese es un desaparecido forzado o no. Pero el punto es una persona desaparecida, ahí hay una familia buscando respuestas. Claro. Y yo creo que la importancia de este acuerdo es que vayamos por ahí. Y eso nos va a permitir luego, yo creo que tener un registro mucho más sensato. Yo sinceramente espero de todo corazón que nosotros no tengamos 150.000 desapariciones forzadas. La ventaja del acuerdo es que Pero lo sí creo que hay recoge muchos a todos. Y la Pero pregunta además es que hay no una- necesariamente sí. tiene que ser desaparición forzada, No, sino gente que desapareció. inclusive combatientes. Exacto. Pero gente ahí que hay murió en una- combate y una- los enterraron y nadie sabe Hay dónde un están. dato que sería bueno recordarlo, que refrescar, que el acuerdo contempla y que es el 6R que va a jugar un papel determinante de apoyo y de llevar a cabo todo este acuerdo. ¿Ve? Creo que el 6R, el senador lo mencionaba, pues tiene una larga experiencia y trayectoria en el manejo de las desapariciones en conflictos. Y va a ser de gran ayuda, y por eso creo que el acuerdo refleja el apoyo del CCR. ¿Hay alguna experiencia internacional en este sentido que pueda servirnos de faro, de darnos luces? Yo creo, por ejemplo, La de este acuerdo Bosnia. de la de Bosnia-Herzegovina es muy importante en ese ¿Cómo sentido de... funcionó? Cuéntenos un Es poco que fue como para más o menos ilustrar. así. Fue Un acuerdo. a partir de lo humanitario. Sí. Allá se implementó, se creó una Comisión Internacional de Desapariciones Forzadas que también está asesorando y está apoyando este acuerdo que se acaba de firmar en la mesa en La Habana. Y allí lo que se decidió, en primer lugar, era cómo ubicar a las víctimas, tanto directas como indirectas, porque la gente con el conflicto con los serbios se dispersó. Sí. Entonces fue cómo lograr nuclearlos, cómo recoger la información. Se creó el Banco de Perfiles Genéticos, que es uno de los más avanzados. Claro que ahora hay otros, inclusive en Latinoamérica se habla del de Guatemala, que tiene lo máximo en adelantos. Y también en Bosnia se creó un centro de agrupación o reagrupamiento de los huesos, porque allí recuerde que hubo fosas primarias, secundarias y hasta terciarias, y revolvieron, los fragmentaron y lo revolvieron. Entonces, la labor de la Comisión Internacional fue cómo irlos identificando, cómo ir armando, y es lo que está todavía haciendo. Allí creo que en la parte humanitaria se avanzó. Lo que Ese fue un conflicto mucho más breve. Más breve y en otro en otro contexto. Pero, Pero que creo se puede. Tiene que ver un poco con el acuerdo que se acaba de ¿No ve firmar. que hay una salida a ese, doctor Ramos, usted que lo veo tan escéptico en ese No, me preocupa sentido? el tema de información, de cómo se va a llegar la información a la comisión que se crea, a la unidad que se cree, porque no se ve mucha obligación por parte ni de las FARC, y si es de gente del Estado, pues de gente del Estado. Es que el Estado no va a responder, van a responder seguramente unos supuestos agentes que posiblemente hoy no estén vivos muchos, o no quieran hablar muchos. Es que cuando en el 2002 había casi 30.000 efectivos de las FARC, en el 2010 alrededor de 5.000, los números son muy difíciles, significa que hubo 25.000 entradas de baja entre personas que se desmovilizaron, y esas personas no están diciendo nada al respecto. A uno le preocupa es en dónde va acá la información. Si las cifras son tan abultadas, y ojalá, repito, ojalá que no sean como lo estamos diciendo de 150.000 desaparecidos forzosamente, pero si esas son las cifras, hombre, ¿de dónde va a salir la información? ¿Usted duda de los actores armados, digamos, de los actores ilegales armados? Mucha gente duda de la voluntad del Estado y de sus agentes vinculados a casos y a esos delitos. Porque es que ¿Por qué usted duda de unos y no de otros? Si delincuentes hay uno de otro lado. Lo dudo igual, porque es que, digamos, sin equiparar las responsabilidades de cada uno, porque insisto,
el Estado no está hecho para delinquir, las organizaciones criminales sí, que hay que partir de esa base que muchos olvidan, infortunadamente, en el panorama. Pero sí hubo unas personas del Estado que se salieron de sus obligaciones. Pues hombre, hace rato pudieron haber hablado y no han hablado. ¿Cuál es la diferencia y por qué hoy sí van a hablar? Esa es una de las dificultades. están en una ahí negociación. está la gravedad, que el Estado no fue creado para delinquir, pero delinque, que lo hace El Estado no más delinque, los grave. agentes del Estado. Pues yo creo que hay que mantener siempre esa... ¿A quién representa? ¿A quién representa? Yo lo que quisiera- Pues no al Estado, porque el que claro delinque que no sí. representa al Estado. Yo por eso yo lo que Agentes del quisiera Estado. creer es que esto nos va a permitir tener un pacto humanitario político, porque yo sinceramente creo que nosotros podemos mejorar técnicamente. Yo creo que nosotros podríamos formar más gente, contratar más gente, poner más recursos, pero sin un pacto político verdadero en este país no vamos a ir mucho lado. Yo creo que nosotros necesitamos una estrategia que incluya muchas cosas, y yo lo que sí quisiera dejar muy claro es que esto es mucho más difícil que desenterrar huesos. Hay muchas personas que creen que este es el acuerdo de desentierro, pero realmente esto involucra muchos aspectos que van más allá. Y yo quisiera, así, Porque hay una parte que yo creo que está en lo que dice el doctor Ramos, que es precisamente lo que hizo que Colombia, cuando explicó que no había desaparecidos en el Palacio de Justicia, no se lo reconocieron así internacionalmente. Porque el argumento era el mismo, como el Estado no delinque, no puede haber delitos cometidos por el Estado. Es que es un argumento totalmente falaz, es un sofisma. Sí. No. a ver, O sea, hay que un usted no lo aspecto- acepte no significa que mire, sea hay un falaz, aspecto que yo sí uno no lo quisiera acepte mencionar. porque uno cree que no, como Antonio María Elvira, dice yo que quisiera, no, pues hombre. antes de que acabemos, mencionar algo que tiene este acuerdo y que no habíamos logrado, que habíamos insistido mucho los familiares, y es la participación en todo momento de las víctimas, de las organizaciones especializadas y de las organizaciones de derechos humanos. Creo que eso va a ayudar muchísimo en la recolección de la información. Creo que también hay que tener en cuenta que Colombia también tiene unos avances en información. Se tiene el Registro Nacional de Desaparecidos, que hay un compromiso y ya inclusive se está depurando para lograr establecer y manejar esa información. bueno, desgraciadamente el tiempo se nos termina. Les agradezco que nos han acompañado. Yo dejo abierta un interrogante. ¿Estamos los colombianos suficientemente sensibilizados frente al tema de los desaparecidos, al problema, al fenómeno de la desaparición? Buenas noches, los espero el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias.